Anemia. El grupo está conformado por Andrea Paz, Jessica Arteaga, Alexander Romo, Juliana Bedoya y Ángela Castillo. Fisiopatología del eritrocito. La eritropoyesis se conoce como el proceso por el cual hay una diferenciación de la célula troncal hematopoyética o célula pluripotencial, también conocida como célula madre, la cual forma la unidad formadora del brote eritroide, posteriormente la unidad formadora de colonias eritroides, el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo conocido como normoblasto, el eritroblasto policromatófilo, el eritroblasto eosinófilo, el reticulocitos, el cual va a permanecer 2 días en médula ósea y 1 día en sangre periférica para perder su núcleo y convertirse posteriormente en eritrocito. La incorporación de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta unidas a un grupo M que va a tener un átomo de hierro que va a ser el que va a ir unido al oxígeno. El metabolismo del eritrocito se obtiene, la energía se obtiene a partir de 2 vías, a partir de la vía de la glucólisis y de las hexosas monofosfatos. A partir de la vía de la glucólisis vamos a encontrar que el eritrocito a partir del NADPH obtiene el ATP que va a ser utilizado para que haya un buen funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPase y mantener la membrana, y por medio de la 2,3-DPG va a ceder el oxígeno a los tejidos. De aquí el eritrocito va a obtener más o menos de un 80 a un 90% de la energía. A partir de las hexosas monofosfatos, también por medio del NADPH se reduce el glutatión y se va a formar la methemoglobina a partir de esta, y para ser reutilizado a partir de esta vía se va a utilizar un 10% de la energía. La eritrocateresis. Los hematíes tienen una vida media aproximadamente de unos 120 días. Es posible que su muerte fisiológica se deba a una alteración de la membrana, en concreto a su flexibilidad. Todo este proceso se da en el vaso, quien, aparte de eliminar eritrocitos defectuosos, se encarga del secuestro de parte de los hematíes normales y de las plaquetas para ser reutilizados y haya una posibilidad de una hematopoiesis extramedular. La eliminación también de los microorganismos y la regulación de la circulación portal. Catabolismo de la hemoglobina. La hemoglobina va a ser catabolizada por medio de 2 procesos, por medio de la porfirina, la cual se va a convertir en pigmentos biliares que van a ser excretados por medio de la orina, y por medio del hierro incorporado a ferritina, que va a ser transportado por la transferrina para ser reutilizado. El concepto de anemia. La anemia se conoce como una disminución de la masa eritrocitaria y medida en un cuadro hemático o hemograma la conocemos como una disminución del volumen de hematíes, en el número también de hematíes, en el hematocrito y en la concentración de la hemoglobina. El volumen corpuscular medio, siendo un índice eritrocitario, va a hablar específicamente del tamaño de los hematíes y va a permitir clasificar las anemias como microcítica, normocítica y macrocítica. Las anemias microcíticas va a tener el volumen corpuscular medio va a ir de un valor de 80 a 100 fentolitros. De ahí que la microcítica va a tener un valor menor a 80 fentolitros, y las causas principales van a ser ferropenia, anemia de enfermedad crónica, las talasemias, las anemias sideroblásticas, hereditarias y la intoxicación por plomo. La anemia normocítica, que tiene un valor de 80 a 100 fentolitros, y la causa más frecuente es la anemia de enfermedad crónica o por mala utilización de hierro. Las anemias macrocíticas, que va a ser mayor a 100 fentolitros, y las más comunes son megaloblásticas. Aquí vamos a encontrar la anemia en función del volumen corpuscular medio. Entonces, alguna de las causas de las microcíticas va a ser una disminución de la superficie de membrana, en donde encontramos la esferocitosis hereditaria, la anemia ferropénica y la anemia de trastorno crónica, que va a ser ocasional. Y la otra causa, la disminución del contenido del hematíe, en el cual encontramos alteración del grupo hemo, y como las sideroblásticas, y las alteraciones en la globina como las talasemias. Las anemias normocíticas va a ser a causa de anemia de trastorno crónico o anemia hemolítica sin reticulocitos. Y las anemias macrocíticas vamos a encontrar en alguna de las causas la disminución del contenido del hematíe, disminución de la vitamina B12 y ácido fólico y otras. La disminución del contenido del hematíe vamos a encontrar sangrado activo o anemia hemolítica con reticulocitosis. En la disminución de la vitamina B12 y ácido fólico vamos a encontrar la anemia megaloblástica, y en otras de las causas de anemias macrocíticas vamos a encontrar la aplasia
el síndrome mielodisplásico, el hipotiroidismo y las hepatopatías. Los reticulocitos. Los reticulocitos son hematíes jóvenes que no deben pasar del 1 o 2% en sangre periférica en referencia al total de los hematíes. Teniendo en cuenta esto, las anemias que presentan elevación del número de reticulocitos las llamamos arregenerativas, y las anemias que no tienen elevación o que son normales las llamamos hiporregenerativas, y algunas de las causas de las regenerativas son hemólisis o sangrado agudo, y de las anemias hiporregenerativas, aplasia medular, déficit de hierro, déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Estudio de la extensión de la sangre periférica. Se trata del estudio de la morfología de las células sanguíneas, no solamente de la serie roja, sino también del resto de las series. Aquí vamos a encontrar un cuadro de algunos de los ejemplos de la pérdida de la morfología de los eritrocitos. Encontramos desde un eritrocito normal hasta la formación de pilas de monedas o el más conocido fenómeno de Rouleaux. En este cuadro vamos a mirar cómo se clasifican las anemias en función de sus características fisiológicas. Entonces, realizando un hemograma y un conteo de reticulocitos absolutos, vamos a encontrar que cuando hay unos reticulocitos absolutos menores al 20.000 y un volumen corpuscular medio con una concentración de hemoglobina corpuscular media, ya sea hiporregenerativa, normocítica, normocrómica, a causa de infiltración medular, aplasia medular, anemia inflamatoria crónica, anemia asociada a insuficiencia renal crónica, y cuando hay una hipomadurativa microcítica a causa de déficit de hierro, talasemias, anemias sideroblásticas, y macrocítica debido a ácido fólico, déficit de vitamina B12 y mielotoxicidad, ya sea por fármacos o por algunas otras causas. Cuando hay unos reticulocitos absolutos mayor a 75.000 y una LDH y bilirrubina, cuando se encuentra un sangrado activo, vamos a clasificarlo como hemorragia o como hemólisis. Hemólisis a causa intravascular, defecto metabólico, defecto de membrana, hemoglobinopatías o autoinmunidad. Aplasia de médula ósea. Es la disminución del tejido hematopoyético con la consiguiente disminución de las células sanguíneas en la sangre periférica. Vamos a encontrar aquí una disminución de las células sanguíneas, ya sea de una de las series o dos o tres de ellas. La etiología. La etiología, vamos a ver que las causas van a ser ya sea congénitas o sea adquiridas. Las congénitas vamos a encontrar la anemia de Fanconi, la cual se caracteriza por la presencia de anomalías cromosómicas en los linfocitos, ya sea de sangre periférica o en las células de la médula ósea. Este presenta varias malformaciones, fundamentalmente cutáneas y óseas. Cutáneas, manchas cafés con leche, y óseas, hipoplasia del pulgar y malformación del radio. La disqueratosis congénita es una enfermedad mucho menos infrecuente que la anemia de Fanconi, y que tiene que ver con una transmisión ligada al cromosoma X, y también presenta alteraciones cutáneas. La aplasias selectivas congénitas se denomina aplasia selectiva la lesión de la médula ósea que afecta a una sola serie hematopoyética. Las aplasias adquiridas son las más frecuentes, y dentro de ellas se puede distinguir las primarias o las secundarias. Las primarias, la mayoría son de causa desconocida o idiopática, y las secundarias, que vamos a ver a causa de fármacos, de tóxicos, de radiaciones ionizantes, de virus y de enfermedades autoinmunes, y también la asociamos a la gestación. La patogenia de la aplasia. Existen tres hipótesis para explicar la lesión medular en la aplasia: el defecto intrínseco de las células germinales de la médula ósea, el defecto del denominado microambiente de la médula ósea, que es el tejido vascular y tejido conjuntivo de soporte, las anomalías en la regulación inmunológica, ya sea humoral o celular, de la hematopoiesis. En la clínica encontramos que los pacientes con aplasia presentan manifestaciones clínicas derivadas de la disminución de las células sanguíneas de las tres series. Así pues, las más comunes o los síntomas más comunes es que vamos a encontrar un paciente con síndrome anémico, infecciones a repetición por la neutropenia y fenómenos hemorrágicos por la trombopenia. Los criterios de la gravedad de la aplasia. Tenemos ciertos criterios de gravedad que debemos tener en cuenta al momento de tratar a un paciente con aplasia.
Estos criterios nos pueden dividir la anemia plástica en 3 estadios: aplasia moderada, grave y muy grave. Para clasificar la aplasia moderada vamos a tener en cuenta que el paciente debe tener hipocelularidad de la médula ósea inferior al 30%, ausencia de pancitopenia grave y disminución de al menos 2 de las 3 series por debajo de lo normal. Para clasificar la anemia plástica grave vamos a tener que haya una hipocelularidad de la médula ósea inferior al 25% de la celularidad total de la hematopoyética normal, además si existen 2 de los siguientes parámetros: disminución de los neutrófilos por debajo de 500, trombocitopenia inferior a 20.000 milímetros cúbicos, disminución de reticulocitos por debajo del 1% corregidos por el hematocrito. Y también para clasificar la anemia plástica muy grave vamos a ver que aparte de los criterios para anemia plástica grave debe cumplir con que haya una disminución de neutrófilos por debajo de 200 milímetros cúbicos. El tratamiento de elección de la aplasia grave es el trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos de un donante familiar que consigue curaciones aproximadamente de un 80%. La alternativa de trasplante es la administración de globulina antilinfocitaria o antitimocítica con ciclosporina como tratamiento inmunosupresor. Otros tratamientos son esteroides en dosis altas, tostáticos como la ciclofosfamida, andrógenos como en el caso de las aplasias leves, que tienen como efectos secundarios ictericia colestásica y hepatocarcinoma, y como tratamiento sustitutivo en todos los casos son las transfusiones. El tratamiento del parvovirus B19 suele ser gamma-globulina intravenosa y en algunos casos factores de crecimiento hematopoyético. La anemia mieloptísica. Se denomina mieloptisis a la ocupación de la médula ósea por cualquier proceso patológico que distorsiona la arquitectura normal de dicha médula. Este trastorno produce salida hacia la sangre periférica de células inmaduras. Dentro de las células rojas, normoblastos y reticulocitos; dentro de las células blancas, callados, mielocitos y metamielocitos y plaquetas gigantes. La etiología. Dentro de la etiología encontramos enfermedades como micrometástasis de carcinoma en la médula ósea, infiltración neoplásica de la propia médula por procesos malignos hematológicos, mielofibrosis primaria o secundaria, procesos inflamatorios como las vasculitis, granulomatosis y anomalías metabólicas como enfermedades de almacenamiento y osteopetrosis. Anemia ferropénica. La causa más frecuente de ferropenia en el varón es el sangrado digestivo y en las mujeres son las pérdidas menstruales. La primera manifestación es el descenso de la ferritina. El mejor parámetro bioquímico para detectar ferropenia es el descenso de la ferritina. La prueba más fiable para el diagnóstico de ferropenia es el estudio directo de médula ósea y en el hemograma lo característico vamos a encontrar microcitosis e hipocromía. El contenido de hierro, metabolismo del hierro. El contenido de hierro total en la mujer es de 30 a 33 miligramos sobre kilogramo y en el hombre es de 35 a 40 miligramos por kilogramo. La pérdida diaria de hierro es de 1 miligramo y la ingesta diaria es de 10 a 30 miligramos, del cual 1 miligramo se absorbe en el duodeno y otra parte en el yeyuno. Una vez absorbido el hierro, es transportado en la sangre a través de transferrina hasta los precursores eritroides y posteriormente ayudará a formar el grupo E. La etiopatogenia. La etiopatogenia vamos a encontrar que la anemia ferropénica se da por una disminución en el aporte del hierro, ya sea por una dieta inadecuada, por una disminución en la absorción, ya sea por una cloridia, por una cirugía gástrica o por una enfermedad celíaca, y por un incremento de pérdidas de hierro, ya sea gastrointestinales, como un sangrado crónico, causa más frecuente en el varón, y por medio de la menstruación o pérdidas ginecológicas, que es la causa más habitual en mujeres. La clínica. El síndrome anémico general de un paciente con anemia ferropénica, vamos a encontrar astenia, irritabilidad, palpitaciones, mareos, cefaleas y disnea. Aquí vamos a encontrar la clasificación por medio del laboratorio. Cuando hay un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros, vamos a realizar una ferritina sérica, que si la encontramos baja, hacemos un diagnóstico de ferropenia. Si la encontramos normal elevada, hacemos un examen de sideremia más transferrina, en el cual, si están disminuida, vamos a hacer un diagnóstico de anemia de trastornos crónicos, y si la sideremia está normal o aumentada y la transferrina está normal, vamos a hacer una hemoglobina A2 y una hemoglobina F.
Si están normales, vamos a hacer un estudio de médula ósea, y si hay sideroblastos, hacemos diagnóstico de anemia sideroblástica. Si está normal, hacemos un estudio de DNA y observamos el riesgo talasémico. Si están aumentadas, vamos a hacer el diagnóstico de talasemia. En este caso, vamos a encontrar como característico en el diagnóstico una anemia microcítica e hipocrómica, y en los laboratorios encontramos como primer parámetro la disminución de la ferritina sérica, que también está acompañada de la disminución de la saturación de transferrina y del aumento del índice de distribución de Matías. En el tratamiento encontramos la administración de hierro oral, más o menos 100 a 200 miligramos días en forma de sal ferrosa para facilitar su absorción, y esta administración de hierro debe mantenerse hasta la normalización de los depósitos de hierro. La ferritina sérica entre 20 y 200 picogramos miligramo, que ocurre de 3 a 6 meses después de corregir la anemia. El tratamiento con algunos suplementos de hierro oral puede producir intolerancia gástrica. Anemia de enfermedad crónica o por una mala utilización del hierro. Representa la segunda causa de orden de frecuencia de anemia tras la ferropenia. Generalmente es una anemia normocítica, normocrómica, pero en ocasiones puede ser microcítica e hipocrómica, estableciéndose entonces la necesidad del diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica. La patogenia se puede dar por la disminución de la utilización de hierro, lo que lleva a una hiposideremia y a su vez a la falta del uso del hierro por los precursores eritroides, también por una disminución de la vida media del hematíe y por una inadecuada respuesta de la médula ósea a causa de la disminución de la eritropoyesis. El diagnóstico. Como diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica encontramos que hay un aumento de la ferritina sérica y una disminución en la concentración de transferrina. ¿Cómo estudiar a un paciente con anemia microcítica hipocrómica? Aquí lo que les dije anteriormente, en este cuadro vamos a observar que hay algunos laboratorios que son iguales que la anemia ferropénica, pero con la diferencia de que hay un aumento de la ferritina sérica y una disminución de la concentración de la transferrina. En el tratamiento. En el tratamiento principalmente se debe tratar la enfermedad de base, ya sean los procesos inflamatorios, las infecciones crónicas o los procesos tumorales, y también vamos a tener en cuenta que no se debe administrar hierro, porque el problema no reside en la ausencia de hierro, sino en la mala utilización de este. Anemias megaloblásticas. Las anemias megaloblásticas son causadas por deficiencia de vitamina B12 o de folato. Tienen en común una alteración en la síntesis del ADN, ya que tanto el folato como la vitamina B12 participan en la síntesis de dicho ADN. La etiopatogenia. Podemos encontrar que cuando hay una disminución de la velocidad de síntesis del ADN, hay una producción en la multiplicación celular lenta, persistiendo un desarrollo citoplasmático normal, y esta alteración provoca los cambios morfológicos característicos de los eritroides, que son de gran tamaño en la médula ósea y en la sangre periférica. Los hallazgos en sangre periférica y médula ósea. Entonces vamos a encontrar que en sangre periférica vamos a encontrar hematíes de gran tamaño y neutrófilos hipersegmentados. En la bioquímica sérica vamos a encontrar la LDH aumentada, y en la médula ósea vamos a encontrar crecimiento en el tamaño de los precursores hematopoyéticos como maduración meloblástica, y se produce un aumento de la población mielopoyética y hematopoyética. Anemia por deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 la encontramos en alimentos de origen animal, es absorbida en el íleon terminal llegando al torrente sanguíneo. Allí es transportada por la transcobalamina y que lleva al hígado para ser almacenada. Teniendo en cuenta esto, encontramos la etiología, que va a ser una disminución en la ingesta por dietas vegetarianas estrictas, una disminución en la absorción, ya sea por una deficiencia del factor intrínseco, por alteración intestinal, por bacterias y parásitos, por deficiencia de receptores ileales para el factor intrínseco, por la insuficiencia pancreática exocrina y por fármacos, además de una alteración en la utilización. La clínica. La más frecuente son las alteraciones digestivas, que son glositis atrófica de Hunter y mala absorción por afectación de la mucosa intestinal, y alteraciones neurológicas, más frecuentemente las polineuropatías. El diagnóstico más sencillo va a ser determinar la concentración sérica de vitamina B12 y también mirar el incremento en la eliminación urinaria de ácido metilmalónico y los incrementos de los niveles séricos de homocisteína y ácido metilmalónico. En este cuadro vamos a encontrar la aproximación diagnóstica al déficit de vitamina B12 y ácido fólico, observando
el porcentaje de cobalamina, folato y test de metabolitos para realizar un diagnóstico probable. Aquí vamos a encontrar un test de metabolitos que se realiza de igual manera, que son metabolitos como ácido metilmalónico, homocisteína total, y con estos vamos a encontrar un diagnóstico probable o confirmatorio. El tratamiento va a consistir en la administración de vitamina B2 intramuscular y es aconsejable la administración de ácido fólico. La anemia perniciosa. La anemia perniciosa es una enfermedad de Addison-Birmer, es la causa más frecuente de mala absorción de vitamina B12. Suele aparecer en mayores de 60 años, aunque existe una variante entre los 10 y los 20 años que la vamos a llamar anemia perniciosa juvenil. La etiopatogenia. Esto se trata de una destrucción autoinmunitaria de las células parietales gástricas, objetivándose en el suero el 90% de los pacientes anticuerpos inmunoglobulina G contra células parietales y anticuerpos contra el factor intrínseco más específicos en un 60%. Por ello se asocia a otros trastornos autoinmunitarios, sobre todo tiroides. Su clínica es superponible a la descrita en el déficit de vitamina B2 y tiene un comienzo insidioso que empeora lentamente. Como consecuencia de la clorhidra puede producirse una disminución en la absorción de hierro de los alimentos. El diagnóstico. El mismo que para la deficiencia de cobalamina. Determinación de anticuerpos anticélula parietal gástrica y antifactor intrínseco, la prueba de Schilling, en la que se observa mala absorción de vitamina B12 al añadir factor intrínseco, y dicha prueba consta de varias partes. El tratamiento, la administración de vitamina B12 parenteral que debe mantenerse por vida, y estos pacientes predispuestos a presentar pólipos gástricos, también con una incidencia de adenocarcinoma gástrico de casi doble de un sujeto sano, por lo que es necesario un seguimiento endoscópico para un diagnóstico precoz. Entonces, aquí vamos a encontrar el test de Schilling, que es la administración de vitamina B12 para rellenar los depósitos. Posteriormente, administración de vitamina B12 marcada por radioisopo, vía oral, y en la eliminación urinaria vamos a encontrar, si es mayor al 7% hay un déficit en el aporte, y si es menor a un 5% se debe hacer administración de vitamina B12 oral más factor intrínseco. En la eliminación urinaria, si encontramos mayor al 7% hay una anemia perniciosa, y si es menor al 5% vamos a encontrar que puede ser a causa bacteriana, insuficiencia pancreática o alteración del hilo. Anemia por deficiencia del folato. Es la causa más frecuente de anemia megaloblástica. El ácido fólico, que lo encontramos en los alimentos de tipo animal y vegetal, es absorbido en el yeyuno y se almacena en el hígado. Por tanto, de que la deficiencia de folato puede presentarse por una disminución en el aporte nutricional o por una disminución en la absorción, o por el contrario, aumento del consumo por parte del organismo o por aumento de las pérdidas de folato. Sus características clínicas vamos a encontrar que son los mismos de la deficiencia de cobalamina sin trastornos neurológicos, ya que el ácido fólico no es necesario para la síntesis de mielina. El diagnóstico lo hacemos con una disminución del folato sérico menor a 4 nanogramos mililitro y una disminución del folato intraeritrocitario menor a 100 nanogramos mililitro. El tratamiento es la administración de ácido fólico, 1 miligramo por 24 horas vía oral. ¿Cómo se estudiaría un paciente con anemia macrocítica? Entonces aquí vamos a ver el procedimiento general del estudio de la anemia macrocítica. Las anemias hemolíticas se denomina hemólisis de la destrucción de los hematíes, y la destrucción de los hematíes es superior a la velocidad de regeneración medular, sobreviene a la anemia. La clasificación. En la clasificación vamos a encontrar una intracorpuscular, que son hereditarias, y las extracorpusculares, que son adquiridas. La etiopatogenia. Como consecuencia esta se da como consecuencia de la destrucción de los hematíes, se produce por un incremento de la LDH sérica y de la bilirrubina directa en suero. La clínica. Desde el punto de vista clínico, las anemias hemolíticas suelen presentar la tríada característica, que es la anemia, la ictericia y frecuentemente esplenomegalia. Las anemias hemolíticas congénitas se reconocen tres tipos: defectos de membrana del hematíe, enzimopatías o trastorno del metabolismo del hematíe, y defecto de la hemoglobina. Defecto de la membrana del hematíe y la etiopatogenia. Aquí vamos a encontrar defectos de la hemoglobina. Existen dos tipos de trastornos de la hemoglobina: defectos de síntesis de cadena de la globina, como son las talasemias, y formación anómala de las cadenas de la globina, que son hemoglobinopatías propiamente dichas. Defectos de la síntesis de globina o talasemias.
existe la disminución de la síntesis de cadenas beta, que son las beta-talasemias, las cuales se clasifican en talasemia mayor o anemia de Coley, que es la talasemia homocigota, y talasemia menor o rasgo talasémica, que son las de los heterocigotos simples. Las hemoglobinopatías S o anemia de células falciformes o drepanocitos consiste en una sustitución en la cadena beta de ácido glutámico en la posición 6 por una molécula de valina. En esta tabla vamos a encontrar un esquema de todos los tipos de anemias hemolíticas congénitas que se han visto, ya sea por defectos de la membrana, enzimopatías y defectos de la hemoglobina. Las anemias hemolíticas adquiridas vamos a encontrar aquí a causa de hiperesplenismo, hemólisis química, alteraciones metabólicas, parasitosis y en general. Las anemias inmunohemolíticas se denomina inmunohemólisis a la hemólisis mediada por inmunoglobulinas o complemento, y esta se puede medir por medio del CUMS directo o el CUMS indirecto. Los tipos de anemias inmunohemolíticas vamos a encontrar anemias adquiridas con anticuerpos calientes o con anticuerpos fríos. La hemoglobinuria paroxística nocturna, enfermedad de Marchifava-Michelli, se puede decir que aunque la enfermedad cursa con anemia hemolítica, se trata de un proceso mucho más complejo, ya que es un trastorno de la célula madre pluripotencial de la médula ósea, proceso denominado panmielopatías clonales. Esta se debe a una mutación del gen PIC ligado al X y da un bloqueo en la síntesis de glicosilfosfatidilinositol, la deficiencia parcial tipo 2 completa de tipo 3 de proteínas ligadas al CPI. La clínica, aquí vamos a encontrar unas trombosis venosas a repetición que aparecen en extremidades, cerebros y venas suprahepáticas. El diagnóstico se hace con una prueba de AM, que es una prueba de activación del complemento, y también por una citometría de flujo que muestra la ausencia de proteínas CD55 y CD59. El tratamiento se da una curación posible de acuerdo al trasplante de progenitores hematopoyéticos y tratamientos alternativos como hemoterapia, y ocasionalmente hay respuesta con esteroides y andrógenos. En la hemostasia vamos a encontrar que la hemostasia primaria se debe a una contracción vascular, adhesión plaquetaria, activación plaquetaria y agregación plaquetaria. Y la hemostasia secundaria vamos a encontrar los factores de coagulación, que se subdividen en factores vitamina K dependientes, factores sensibles a la trombina, factores del sistema de contacto. Vamos a encontrar que las vías de coagulación va a tener una vía extrínseca y una vía intrínseca. Dentro de la vía intrínseca vamos a encontrar los factores de coagulación 5, 7, 9, 10, y la vía extrínseca vamos a encontrar el factor 2, 5, 8, 9, 10, 11 y 12. Sistema de fibrinólisis. Tiene como finalidad la destrucción de fibrina, dando lugar a la degradación de esta. Los inhibidores fisiológicos de la coagulación y fibrinólisis, el más importante es la antitrombina 3, que produce inhibición de la trombina, actividad que se acelera por la acción de la heparina o de sustancias heparinoides de las células endoteliales. El estudio de la función hemostática vamos a realizarlo con el número de plaquetas, tiempo de hemorragia, test de funcionalismo plaquetario, PFA 100, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada y tiempo de trombina. Las alteraciones plaquetarias vamos a encontrar la trombopenia o trombocitopenia. Se considera trombopenia la disminución del número de plaquetas por debajo de aproximadamente 100.000 plaquetas. La trombocitopenia central vamos a encontrar que no aumenta en los megacariocitos, no aumentan los megacariocitos en médula ósea, y la trombocitopenia periférica se aumentan los megacariocitos y hay una presencia de esquistocitos si es por el consumo. La trombopenia central, la causa más frecuente es la disminución de la producción de plaquetas por fármacos, y la periférica se puede dar por una esplenomegalia. La púrpura trombocitopénica inmune, como su nombre indica, se trata de una trombocitopenia de origen inmunológico, ya sea la púrpura trombocitopénica aguda, la púrpura trombocitopénica crónica o enfermedad de Werploff. La patogenia, se trata de la aparición de anticuerpos inmunoglobulinas G sobre la membrana plaquetaria, ya que van dirigidos a antígenos de dicha membrana, tales como las glucoproteínas 1 y 2b.
Diagnóstico se basa en la demostración de trombopenia de origen inmunológico y el tratamiento se inicia cuando existe sangrado activo independientemente del número de plaquetas menor a 15.000 por milímetro cúbico sin sangrado, y el primer paso consiste en la administración de esteroides si la trombopenia es importante. La púrpura trombocitopénica trombótica o síndrome de Mosh-Kov. Esta es una trombocitopenia con sangrado, tiene una anemia hemolítica microangiopática, presencia de esquistocitos en la sangre periférica, fiebre, afectación neurológica transitoria y fluctuante, y hay una disfunción renal. Las trombocitopatías, hay dos trombocitopatías: enfermedad de Bernard-Soulier, que también se denomina enfermedad de células de las plaquetas gigantes y es un trastorno autosómico recesivo, y la trombastenia, enfermedad de Glassman, es un trastorno también autosómico recesivo con morfología plaquetaria normal, a diferencia de la enfermedad anterior. Y otras enfermedades de la hemostasia primaria, que es la enfermedad de von Willebrand, que son congénitas o adquiridas, congénitas tipo 1, 2 y 3 y adquiridas anticuerpos contra el factor de von Willebrand, y la telangiectasia hemorrágica hereditaria, enfermedad de Raynaud-Osler-Weber, es un trastorno autosómico dominante en donde aparecen lesiones en mucosa nasal, labios, lengua, boca, y se caracteriza por sangrados múltiples a repetición. Las alteraciones de la coagulación sanguínea: vamos a encontrar hemofilia A, que se caracteriza por hematomas de tejidos blandos, TTP alargado y TP normal, deficiencias de otros factores de la coagulación como la deficiencia congénita de fibrinógeno, trastornos congénicos protrombóticos que puede ocasionarse procesos protrombóticos primarios y síndrome de coagulación intravascular diseminada que ocasiona trombosis, consumo de plaquetas y factores de la coagulación favoreciendo la aparición de hemorragias. Aquí vamos a encontrar el cuadro en donde resume todas las enfermedades a causa de la hemorragia y los tiempos de coagulación. Muchas gracias.